Te invito a que cierres tus ojos, vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle a Dios que tome el control de esta predicación, que sea su Espíritu Santo el que use el corazón y la boca del pastor, y que esta palabra que hoy vas a recibir, pues sea una palabra que llene tu corazón, que alivie tu corazón, que le dé descanso. Tal vez a lo mejor estás pasando por tribulaciones, estás pasando por pruebas en este momento, solamente Dios sabe lo que tú estás pasando, pero quiero que sepas que Dios te ama y que Él quiere lo mejor para tu vida. Solo confía en Él. Padre bendito, en esta mañana te damos tantas gracias por tu amor, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, en este lugar donde tú has dispuesto para poderte escuchar a ti, Señor. Te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Te damos gracias porque a través de tu Espíritu Santo tú nos estás guiando, nos estás dirigiendo, estás hoy transformando nuestra vida. Estás usando la palabra, tu palabra, Señor, que es una palabra viva y eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Bendice este día, que sea lleno de ti este lugar, que sea lleno de tu gloria. Llena mi corazón, Señor, de ti. Y gracias, Señor, por haberme visto, por haber puesto tus ojos en mi vida, mi Dios. Gracias por perdonar mis pecados y darme vida eterna, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Quiero que me acompañes, antes de ir a Éxodo, a la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y vamos al versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. En el que lo buscas. Hoy hemos visto que Israel tiene poco de haber salido de Egipto y va hacia el monte de Dios, al monte de Horeb, al monte de Sinaí. Va justamente para allá. Y hemos visto que en su caminar ha pasado por varias pruebas. Seguramente tú y yo nos identificamos mucho con el pueblo de Israel porque día con día tenemos que pasar muchas y muchas pruebas. Y obviamente se parece mucho Israel a nuestros días de hoy. Muchas veces somos necios, un poco incrédulos, tal vez somos quejumbrosos, no reconocemos la gloria del Señor. Y aquí en el versículo 11 del capítulo 10 de la primera carta a los Corintios dice ahí: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Eso que dice los fines de los siglos es un hebraísmo. ¿Qué significa? Que quiso decir los que hemos recibido vida eterna. Vida eterna. Entonces dice aquí que todo lo que se escribió en la palabra, todo lo que está escrito en la Biblia, sirve para ejemplo para nosotros. Y todo lo que tú estés leyendo, todo lo que vamos a leer justamente el día de hoy, pues nos va a servir justamente para anticiparnos tal vez en tomar actitudes que deshonren a Dios. Tenemos que asumir actitudes que honren a Dios, actitudes de retos, de desafíos, no de derrota. Porque muchas veces de repente el enemigo te engaña, de repente te pone pensamientos de derrota y tú te sientes antes de comenzar la carrera ya derrotado. Y te sientes menos que los que están corriendo la carrera, y te sientes menos que muchos ya tienen tiempo caminando más adelante que tú. Yo creo que eso no es así. El ejemplo a seguir, ¿quién es? Es Cristo el ejemplo a seguir. ¿Contra quién vas? Contra Cristo, contra ti mismo. Vas contra ti mismo y pones como ejemplo a Cristo. Tú y yo queremos ser como Cristo, ¿no? Y voy contra mí mismo. ¿Por qué? Porque yo mismo me estoy poniendo a veces el pie, yo mismo me detengo y no dejo que las cosas fluyan conforme a lo que Dios decide o quiere. Porque todavía hay miedos en mí, todavía hay temores, todavía hay ciertas cosas que me ganan del mundo y a veces no las quiero dejar. Y recuerda que mucho de lo que hoy estás viviendo es tal vez parte de que tu fe está un tanto mermada. Vamos a leer, ahora sí a Éxodo capítulo 17 y vamos a comenzar nuestra lectura de este segundo libro que conforma el Pentateuco. Y dice
en el capítulo 17, y vamos a ver qué nos tiene de sorpresa el pueblo de Israel. Ahora vamos a ver de qué se va a quejar, ¿no? Dice aquí en el versículo 1, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Ups, ya empezamos con cosas, ¿no? Ya cuando Dios te pone a prueba es que algo espera de ti. Y aquí la palabra Refidim significa descanso, o significa un lugar de descanso. En el capítulo anterior dice que el pueblo de Israel comenzó a quejarse con Moisés porque no tenían qué comer. Y Dios, de su misericordia, le hizo llover pan del cielo, que es el maná. ¿Y es la figura de quién? El maná es la figura de quién? De Cristo, ¿no? Aquí vamos a ver muchas figuras de Cristo en la palabra. Y ahora dice que ya no había que beber, con qué mitigar su sed. Versículo siguiente. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Bueno, aquí hay que entender esa parte. Seguramente cada quien sabe cómo le aprieta los zapatos. Yo no puedo minimizar a un hermano o a una hermana que esté pasando por un conflicto, una situación, porque cada quien sabe por lo que está pasando. Y tenemos que ser más que juiciosos, hay que ser más misericordiosos y podernos orar por aquellas personas que están pasando por momentos difíciles. Sin embargo, lo que yo sí creo que tenemos que cuidar es mucho el estarnos quejando, porque es un tanto de no estar de acuerdo con las pruebas que Dios pone en tu vida. Y pues aquí dice Moisés que por qué estaban altercando con él y por qué tentaban a Jehová. Y yo pregunto si Israel no tenía los suficientes elementos para creer en Dios. Yo te pregunto a ti si tú no tienes los elementos necesarios para creer en Dios. ¿O qué te falta a ti para creer en Dios? O si los milagros que ha hecho Dios en tu vida han sido tal vez mínimos a tu parecer y sientes que a Dios le falta mayor poder en tu vida. Yo creo que Dios tiene todo el poder y yo creo que Dios nos da más de lo que hoy tú y yo necesitamos. Y yo creo en el poder de Dios que me ha sacado por momentos difíciles de mi vida donde ni el dinero, ni la capacidad intelectual, ni las relaciones humanas, nada podía sacarme de ese lugar, solamente Dios. Y aquí el pueblo de Israel estaba completamente como incrédulo, tentando a Dios de no creer en lo suficiente de lo que podía hacer Dios. Si Dios ya le había dicho, ya había demostrado sacarlos de Egipto, abrir ese mar rojo, y nadie se perdió. Tenían calor, les puso una nube de sombra. Me imagino que en el desierto hacen unas temperaturas muy bajas, mucho frío, les puso una columna de fuego. Y allí iban con ellos, ahí estaba Dios, ahí estaba en su presencia. Tuvieron hambre, les dio maná, les dio codornices. Y aún siguen sin creerle, todavía siguen quejándose. Entonces, vamos a ver esta parte de cómo tanto uno peca al no permitir que Dios termine sobre nosotros. ¿Quién comenzó la buena obra en ti? ¿Quién la comenzó? ¿Tú la comenzaste? ¿La comenzó tu jefe? ¿La comenzó tu esposo, tu mamá? ¿Quién comenzó la buena obra en ti? Dios la comenzó. Y dice que la está perfeccionando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que estamos en un proceso de crecimiento, en un proceso de perfección. ¿Vamos a alcanzar la perfección aquí en el mundo? No, la vamos a alcanzar cuando estemos con Cristo. Pero eso significa que no tengo que trabajar en la perfección. ¿Significa que porque no voy a ser perfecto aquí, dejo de trabajar con el Señor? No, yo tengo que seguir creciendo. Y curiosamente, ¿quién les dio el maná del cielo? Moisés.
Aarón, ¿quién lo dio? ¿Quién te provee? ¿Tu empresa? ¿Tu jefe? ¿Tu negocio te provee? No, son medios que Dios utiliza para proveerte, pero quien realmente provee tu vida es Dios. Entonces créele a Dios. Mantén tus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Hoy los muchachitos tenían sed. Ahora, ¿qué va a hacer tu Señor? Ahora tengo sed, ¿no? Bien, vamos a ver, hay un pasaje que me gusta mucho de las bienaventuranzas, que está en Mateo capítulo 5. Vamos a Mateo. Y vamos al versículo 6. Dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué dice ahí? ¿Tú tienes hambre? ¿Tú tienes hambre esta mañana? ¿De qué tienes hambre? ¿De unos buenos molletes? ¿Un molletito con un jamoncito, tocino bien doradito? ¿De qué tienes hambre? No siempre el hambre está relacionada con las cosas materiales. Y en este caso de Mateo, de las bienaventuranzas, Cristo nos está refiriendo a la situación material del hambre y la sed. No está hablando de alimentos sólidos ni agua, o en ese entonces vino, porque es lo que tomaban ellos, vino. Sino dice aquí que es bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia. El reino de Dios no es comida ni bebida. Sí, ahorita estamos leyendo que Israel estaba pasando por momentos de hambre y de sed. Pero yo quiero usar justamente esta parte de la enseñanza, de lo que Cristo nos enseñó a través de las bienaventuranzas que le dio a sus discípulos. Y vamos a tener que relacionar forzosamente cuando aquí habla Jesús, en el versículo: bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Invariablemente tengo que pensar en la justicia imputada, aquella que me permite hoy ser justificado delante de los ojos de Dios. Y a través de esta justificación, hoy Dios me dice: eres mi hijo, eres salvo. Amén. Pero también estoy bien cierto que a la justicia que también se refiere Jesús es aquella justicia que a los ojos de un hijo de Dios no permites que se logre dar. Es decir, cuando hay una injusticia en los derechos humanos. Por ejemplo, cuando tú ves un anciano que está batallando por sentarse y alguien está sentado, joven, y en lugar de cederle la silla a ese anciano que lo necesita, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Te da alegría? ¿Te da gozo? ¿O te sientes mal? ¿Te da dolor de ver que hay gente que todavía tiene un corazón que endurecido? Entonces, a eso se refiere justamente. No solamente a esta injusticia imputada que me ha dado justificación delante de los ojos de Dios, sino también a esa justicia que me permite tener una vida recta a los ojos de Dios y no permitir que mucha gente abuse de esa justicia que tiene. O cuando de repente ves en la calle, ves a un varón golpeando a una mujer, ¿qué sientes? Entonces hay muchas cosas que justamente Dios nos pide vivir una vida justa. Busca una vida de justicia, que sean rectas a los ojos de Dios. Y esa justicia, hablando de justicia imputada, solamente son para aquellos que han creído en Cristo. Es bien importante esto. No todos tienen el privilegio de tener esa justicia imputada. Si bien es cierto, Cristo murió por todos, pero solamente es efectiva para aquellos que creen. No, para ellos que creen. ¿Qué fue lo que dijo Dios o qué dijo Moisés respecto a Abraham? Dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, desde ahí es importante que tú tengas fe plena en tu Salvador. Ahora bien, regresamos nuevamente a Éxodo 17.
Versículo 3. Dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Esa pregunta, ¿como te indigna o no te indigna? Pero fíjense que tú lo lees y tú dices, bueno, obviamente para mí me indigna, o sea, ¿qué no has aprendido, Israel? Cómo Dios te ama y cómo Dios ha estado contigo de día y de noche contigo y te ha provisto todo lo que tú tienes. ¿Cómo se te ocurre decir justamente eso, que Dios te iba a permitir morirte en el desierto? Si no te dejó morir 430 años de esclavo en Egipto, mucho menos ahora que estás ya con Él y que dependes de Él. Si nunca te dejó morir cuando estabas en el mundo, ahora menos que estás en Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que has dejado de creer. Y mucha gente de repente deja de creer. ¿Qué fue lo que había prometido Dios? ¿Qué fue lo que prometió Dios? A ver, acompáñame al capítulo 3 de Éxodo. Vamos a recordar un poquito qué fue lo que prometió Dios. Y fue mucho de las alabanzas y fue mucho de lo que hoy se cantó en la ofrenda de diezmos, ¿no? Dice aquí, fíjense lo que dice en el capítulo 3, versículo 8. Éxodo capítulo 3, versículo 8 dice así, y he descendido para libraros de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra que dice ahí, buena y ancha, a tierra que fluye, que dice ahí. Y yo pregunto, ¿lo que Dios promete no lo cumple? ¿A ti te ha prometido algo Dios y no lo ha cumplido? ¿Dios es un Dios de deuda? ¿Es un Dios deudor? Bueno, yo no sé en ustedes, pero yo no lo creo. Dios jamás te debe nada. Todo te da más allá de tus requerimientos. Muchas veces le pides algo a Dios, te da más de lo que tú le pediste, porque así es Dios. Así es Dios. Lo que sí creo que muchas veces Dios usa ciertas situaciones en tu vida para que valores lo que tienes. Y ustedes no me dejarán mentir. Cuando las cosas son fáciles, alguien te las regala, no te importa si se echan a perder. No te importa si se perdió o no se perdió, porque a ti no te costó nada. Alguna vez alguien dijo, híjole, yo me gastaba los tenis que me compraron, no me daban una semana, los zapatos de escuela, ni una semana, ya estaban raspados de enfrente, a la semana ya no tenían suela, con eso jugaba fútbol pero cuando me tocó trabajar y comprármelos, ahora sí no quería que me los miraran porque me los gastaban. ¿Por qué? Porque me habían ya costado, ya me había costado así el poder desembolsar estos zapatos. Y muchas veces Dios te permite pasar por momentos de tu vida para que valores realmente quién es Dios, qué es lo que tú tienes a través de Él. Porque si todo fuera así fácil, híjole, si de por sí no somos tan agradecidos, que si todo te da Dios sin que te cueste nada, seríamos menos agradecidos. Y me gusta mucho lo que dice la palabra, porque la palabra siempre dice verdad. La palabra de Dios es verdad. Amén. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué significa? Que Dios es mutable. Y todo lo que viene a mi vida, toda esa bendición que viene a mi vida, viene de lo alto, del Padre de las luces. Y yo creo que tienes que ser bien agradecido, de decirle, Señor, de verdad, gracias por estar conmigo, gracias por haberme elegido, gracias por darme la capacidad que tú me diste, gracias por animarme y por alentarme en los momentos más difíciles de mi vida, gracias, Señor, porque sé que tú me tienes en tus brazos, gracias, Señor, porque tú me tienes en tus ojos, no puedo caminar cuando tú estás cerca de mí, y si tú me estorbas, si tú me animas, si tú me diriges, o sea, hay muchas cosas que agradecer a Dios. Lo que pasa es que muchas veces no ejercitas justamente ese amor que tú le tienes a Él. Y solamente te limitas y tu vocabulario es, amo a Dios, amo a Dios. ¿Qué más? ¿Qué más es Dios para ti?
Yo te pregunto esta mañana, ¿quién es Cristo? Y me tienes que decir como 50 adjetivos de Cristo. Y en la medida que tú vas conociendo más a Cristo, va incrementándose ese vocabulario espiritual en tu corazón. Y cada vez que tengas momentos de temor, vete a eso que Dios prometió, a esas promesas que Dios te dio, vete a lo que para ti es Dios, es Cristo. Y repítelas una y otra vez. Si la alabanza no es un colchoncito para llegar a la predicación, la alabanza es un momento de intimidad con Él, decirle cuánto lo amo a través de las alabanzas de adoración. Cierras tus ojos y comienzas a decirle esto que estoy hablando, esto que estoy diciendo viene de mi corazón para ti, Señor. Y no sabes cómo Dios comienza a preparar tu corazón justamente para este momento, para que tú estés receptivo y estés atento a lo que Dios te está hablando a ti específicamente. Porque Dios habla de manera ¿qué? ¿Colectiva? ¿Colectiva? No, la salvación es personal y Dios te está hablando específicamente a ti. Es tan perfecto Dios, tan sabio, que el mismo mensaje que se preparó es para cada quien de manera exclusiva. Entonces Dios te está hablando justamente el día de hoy a ti y créelo, es para ti este mensaje. Y Dios lo preparó justamente para ti porque te ama. Ahí ustedes dicen amén. Eso ahí dice la iglesia, amén, correcto. Sí, muy bien. Ok, dice rezamos al capítulo 17, versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Yo no sé cómo veía Moisés al pueblo, a lo mejor ya muy enojado, a lo mejor ya muy hiriente, muy rudo. Como tú comprenderás, de repente te pones así en ese plan. Cuando tienes que ser mucho más humilde, más manso. Diría mi abuelita, limosnero y con garrote. O sea, todavía que te van a dar, tú dices, ¿me vas a invitar a enseñar? Sí, ok, entonces quiero que me invites, entonces que mira, ya, oye, espérame. Dale gracias a Dios que Dios va a proveer lo que haya. Lo que haya. Así sean, lo que sea, dices, gracias Señor por lo que tú estás proveyendo en este momento en mi vida. Lo dijo mi hermano aquí. A veces estoy volteando a ver si como los niños. Alguien le sirve una rebanada de pastel y el niño está volteando a ver. Alguien le dio una paleta roja y razón. Nunca estamos contentos con lo que Dios nos da. Siempre estamos volteando a ver que Él tiene más. Si tiene menos, no es para que tú digas, a mí me dieron más, te lo doy. Seguramente es por eso, ¿verdad? Que miras el plato del otro. Porque es que es tan poco que te dieron más y eso te lo cambio. Ahí me dieron un regalo de marca, te lo regalo. A veces somos así. Bueno, no aquí, me han dicho en otras iglesias, ¿no? Entonces yo creo que no fue nada fácil para Moisés llevar a este pueblo tan numeroso y tan complicado de darle gusto en todo. Y tiene que ser justamente en su momento. Tengo sed, o sea, ya te estás tardando 3 horas, pero yo tengo sed. Y cuando Dios te dice, ¿qué? Ponte a orar primeramente. A veces queremos oraciones maruchan. ¿No? Ya las unes del micro y que luego ya conteste Dios de manera en fa. O sea, aquí sí rápido. ¿No? No, todo tiene un tiempo, el tiempo de Dios. Versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y verá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel.
Fíjense que, por eso parte de la alabanza fue justamente eso. ¿Quién es esa peña de Oreb? ¿Quién es la figura de la peña de Oreb? Entonces quiero que me acompañes a la primera carta de los Corintios, nuevamente, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y quiero que leamos desde el versículo 2. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Versículo 4, y aquí es parte de nuestro versículo clave. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Entonces ya vimos que hay muchas figuras de Cristo en las Escrituras. El maná, que es el pan, era la figura de Cristo. La peña, no sé si han ido a la peña de Bernal, ¿no? Para los que somos creyentes y habíamos leído estos pasajes, cuando yo conocí la primera vez ese lugar, me impactó de una manera así espectacular, porque así imagino que es Cristo. Enorme, enorme. Aunque esté a la mirada mía, yo no sé si sea más alto o más chaparrito Cristo, no lo sé, tampoco me interesa. Pero el hecho de ver esta roca, y que representaba una roca como ella, la peña de Oreb, y ver a Cristo, dijo, wow, ¿qué sentirías si Cristo se te presentara? ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu actitud? No, tal vez a lo mejor te irías a sus pies y tal vez como María, ¿no? Besando sus pies y decirle, Señor, no soy digno de mirarte, no soy digno de abrazarte, pero gracias por amarme y estar aquí conmigo y yo contigo. Amén. Amén. Entonces, hoy vemos que la peña de Oreb, ¿qué salió de la peña de Oreb? Agua viva, agua de vida, agua de vida, ¿no? Y podemos ver un gran contraste, fíjense, vean el gran contraste. Por un lado, un pueblo incrédulo, un pueblo frágil, un pueblo lleno de incredulidad, por un lado, y por otro, la solidez de una roca. Así somos delante de Cristo, débiles, frágiles, temerosos, ovejas. Y volteas a ver a Cristo, ¿cómo lo sientes? Omnipotente, omnisciente, amor, misericordia, lleno de bondad. ¿No te sientes realmente cobijado? ¿No te sientes seguro al lado de Él? ¿No te sientes así? Bueno, yo sí. Vean lo que dice respecto a la roca la Biblia. Porque la roca entonces constituye una figura de Jesucristo. Vamos a Salmos capítulo 61. Salmos 61. Versículo 2. Dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Vamos a otro pasaje que está en Salmos 105. Salmos 105. Versículo 41. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por las sequedales como un río. O sea, ve
¿Qué es Cristo en sí? O sea, es decir, no solamente cayó un poco de agua, sino fue agua en abundancia. Cuando las cosas vienen de parte de Dios, viene todo en abundancia. Todo te lo da Dios, en abundancia. No te limita, no te dice nada más poquito porque se acaba. No. Solamente poquito porque es bendito. No. Todo te da a manos llenas. Aquí hay otro pasaje en el capítulo 78 de Salmos. Versículo 15. Salmos capítulo 78, versículo 15. Dice, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. O sea, nuevamente la palabra dice, lo que viene de parte de Dios viene en abundancia. Dios es abundancia. ¿Te acuerdas cuando platicó Jesús con la samaritana? ¿Sí? Vamos ahí. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4. Versículo 13. Dice, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esto es nuevamente como es que lo que promete justamente Jesús. Del agua que yo te doy jamás tendrás sed. Puedes tomar agua de la llave, puedes tomar agua de garrafón, puedes tomar agua hervida, lo que tú quieras, pero vas a tener que volver a tomar. Pero el agua que yo doy, dice Jesús, jamás te va a dar sed. Amén. Eso es muy importante. Ahora bien, ¿cómo es Cristo cuando hay dificultades en tu vida? ¿Cómo es Dios cuando tienes problemas fuertes? Él es siempre eficaz. Él siempre es eficaz. Cristo siempre es eficaz en tus problemas. Cualquiera que este sea. Cristo es suficiente ante los problemas. Tan solo es que tú le creas y dejes que Él comience solamente a obrar en tu vida. Recuerda que tiene que ser, tienes que aprender una cosa. No siempre Cristo va a actuar de una manera rápida. A veces va a ponerle una pausa a lo que tú estás pasando, pero no significa que está siendo indiferente o que no le interesa lo que está pasando en tu vida. Simplemente está dejando y probando que tú le creas a Él y que tú tengas la fe necesaria que te permite en una buena actitud de credibilidad confiar que Él, Dios, está obrando en tu vida. Amén. Amén. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? ¿Quién es el fundamento de tu vida? ¿Quién es el fundamento de tu matrimonio? ¿Quién es el fundamento de tu negocio? ¿Quién es el fundamento de todo lo que hoy hay en la vida de todo creyente? Cristo. Si tú te vas a la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual es? ¿El cual es? ¿Quién es tu fundamento? Cristo. ¿Quién es tu base? ¿Quién es tu roca? Cristo. Luego entonces, si realmente Él es, tú tienes que dejar que Él obre en tu vida. Él es la vid verdadera y tú y yo somos los pámpanos. El que permanece en mí, este dará mucho fruto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuántos se sienten llenos de fruto en su vida a través de Cristo? Si hay alguien que no está dando fruto, pregúntate si estás pegado a la vid
no sea que está separado de la vid, y una rama separada no da fruto. Una rama que tú quitas del árbol nunca va a dar fruto, siempre va a estar estéril. Y tienes que dejar que realmente sea Cristo del que te dé lo suficiente para que tú sigas teniendo los nutrientes que necesita esa rama para dar ese fruto. Y el único nutriente que necesitamos es el Espíritu de Cristo en nuestra vida y la palabra. Amén. Ahora bien, regresamos nuevamente a Éxodo. Versículo 6. Dice: he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. ¿Y qué dice ahí? ¿Y qué dice ahí? Y golpearás la peña. Antes de que Cristo llegase a sentarse a la diestra del Padre, ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que haber sido golpeado. Aquí fue justamente esa figura donde Dios le dice a Moisés: toma la vara y golpea la peña. Quiere decir que años después, Cristo, antes de que fuera ascendido al Padre, tuvo que haber sido lastimado, golpeado, escupido, deformado, crucificado. Y la pregunta: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Por amor a ti, por obediencia al Padre y por darnos vida eterna y perdón de pecados. Vean lo que dice el siguiente versículo: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Fíjense, todavía lo siguen dudando. O sea, todavía lo siguen dudando. Qué triste cuando ves mucha gente que ha sido muy bendecida en su vida y siguen todavía dudando de que Dios está en ella. La única forma de que tú termines con esos malos pensamientos de miedo, de dudas, de incredulidad, es que tú te creas realmente una hija de Dios o un hijo de Dios. Yo te invito a que realmente anótate unas 20 promesas. Hay más de 3,000 en la Biblia. Vete por 20 promesas. Transcríbelas y repítelas una a una y créelas con tu corazón. Y cada vez que vengan pensamientos de duda, de temor, vete directamente a esas promesas. Y vas a ver cómo los malos pensamientos no tienen cabida. Porque estás alimentando justamente tu espíritu y estás fortaleciendo tu fe. Amén. Amén. Sigo leyendo. Versículo 8. Y aquí vamos a entrar a otra sección, donde no solamente ya fue saciado justamente de agua el pueblo de Israel, sino también Dios permitió que estuviera en guerra. Muchas veces Dios permite que tú y yo tengamos ciertos conflictos, ciertos problemas, sea en casa, en la escuela, en el trabajo, en la colonia, en el caminar. De repente vas a tener un problema o un conflicto. Y dice aquí, en el versículo 8, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Amalec era descendiente de Esaú, y Esaú era hermano de Jacob, y ambos eran gemelos, y su padre era Isaac. Luego entonces dice que los amalecitas viene a ser la figura de la parte carnal del creyente. Los amalecitas es la figura carnal del creyente. Estas luchas que tú tienes ahora a través de tu antigua naturaleza y tu nueva naturaleza, esa lucha donde el Espíritu te quiere llevar hacia donde está Cristo y la carne te quiere llevar donde está el mundo, tú tienes hoy luchas. Y muchas veces tú dices: ¿a quién le hago caso? Y está en este conflicto. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Voy o no voy? Porque hay esa lucha dentro de ti, de hacer las cosas bien, pero la carne te está diciendo: haz las cosas mal. Oye, te dijeron una hora. Ay, no, pues más vale pedir perdón que pedir permiso. No, es lo que dice el mundo.
Y esa lucha la vamos a tener toda nuestra vida. Pero yo pregunto, ¿quién siempre gana en ti? ¿La vieja naturaleza o la naturaleza divina que mora en ti? ¿Quién gana más? ¿O quién debería de ganar siempre? Y lo he dicho en varias predicaciones. Tú tienes dos tigres dentro de ti. El tigre de la carne y el tigre espiritual. Y la pregunta, ¿quién le das de comer más? Porque el que tenga mayor comida y esté más gordito, más chapeado, es el que va a prevalecer. Cuando viene la tentación y resiste la tentación, es porque tu tigre espiritual estaba completamente fuerte y evitó que tú cayeras. Pero si vino esa tentación y caíste, es porque tu carne ha sido alimentado más que tu espíritu. Y sé que todos estamos en esa lucha. Me tengo que levantar temprano. Ay, no, yo no, 10 minutos más. Pero ya son las 12 del día. Ahora sí nada más me tomo una. Pues ya llevas 10. Ahora sí nada más de la manita y ya tuviste intimidad. O sea, realmente, ¿quién está ganando en tu vida? ¿Qué tigre? ¿El tigre de la carne o el tigre de Santa Julia? No digo, el tigre espiritual. No, ¿quién está ganando? Cuando tienes tú realmente una gran tentación y ese tigre espiritual no ha sido alimentado como debería ser, ¿sabes cuando ve venir una tentación que es el tigre? Miau. ¿No? ¿Y un tigre qué hace? ¿No? Sí, tal vez sea un poco así como de, ay, qué chusco el pastor. No, pues es que es la verdad. Y luego vienen las lamentaciones. Ay, ching, ¿por qué lo hice? Ay, ¿por qué lo dije? Ay, ¿por qué lo tomé? ¿O por qué? Pues ya, el hubiera no existe. Debiste haberlo pensado antes de caer en pecado. La tentación no es pecado, amados. Todos somos tentados. Cristo fue tentado. Aquí el problema es, si tú no estás bien alimentado, bien preparado espiritualmente, vas a estar cayendo y cayendo y cayendo. ¿Y qué le vas a decir a Cristo? Estoy en proceso, pastor. Estoy en proceso, Señor. No. Hay cosas que Dios ya te está demandando tiempo atrás y sigues neciando en tu vida pecaminosa. Entonces aquí estando a la parte de Amalek, dice, y dijo Moisés a Josué, escogen los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Aquí la vara es la figura de la oración, amados. Aquí la figura de la vara es la oración, y la oración es un arma que Dios te dio para ser victoriosos. Josué, su nombre de Josué era antes Oseas, y Moisés se lo cambió por Josué. Entonces, cuando la oración es eficaz, viene a ser victoria en tu vida. ¿Qué dice justamente Santiago respecto a la oración y a la fe? Vamos a ver qué es lo que dice justamente Santiago. Vamos a Santiago y utilizamos nuevamente a los últimos versículos del capítulo. Santiago capítulo 1, versículo 6. Dice así, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Una fe que no va acompañada, una oración que no va acompañada con fe es una oración de derrota. Y aquí Santiago está diciéndonos cómo es justamente esa onda del mar cuando es controlada por el viento. Cuando el mar es controlado por el viento, va de un lugar
a otro. Cuando los miedos y los temores están controlando tu vida, vas a estar de un lado a otro porque has dejado de creer de quién eres. Y es lo que tienes que aprender. Así como el viento controla el mar, también, y lo hace ¿qué? Inestable. Así también cuando tú estás teniendo temores y miedos, tu vida se convierte en una vida inestable, dudosa, ¿no? La duda comienza a controlar tu corazón y te da miedo, te paraliza. Cuando realmente tú tienes que estar completamente firme y sujeto a las promesas de Dios. Tú tienes que estar sujeto y firme a las promesas de Dios. Toda oración que no lleva fe es una oración vana. Y vean lo que dice el siguiente versículo. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Muchas veces no tienes lo que tú esperas tener de parte de Dios porque no le crees. Y ahí lo dice el versículo 7. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Regresamos nuevamente a Éxodo, los últimos versículos. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Yo pregunto, ¿fue Moisés solo? No. ¿Fue Moisés solo? No. ¿Tú estás solo cuando oras? Pues muchas veces sí. Tristemente a veces tú oras solo. Eres el solitario de Metepec, ¿no? Cuando realmente tendrías que estar orando y pidiendo oración de tu iglesia. La oración del justo puede mucho y es eficaz. Pero mucha gente tiene miedo, o tiene vergüenza, o tiene pena, o tiene orgullo. Yo ¿cómo voy a pedir? Ay, ¿cómo voy a pedir que oren por mí? ¿Cómo voy a decir que oren por mí? Y que sepan, no tienes que contarle todo el libro. Simplemente que digas, pueden orar por mi vida, por mi matrimonio, por mi trabajo, no tienes que contar todo. Activa la oración de tu iglesia. Y mucho vas a ver cómo va a ser, cómo Dios va a manifestar ese poder de la oración de iglesia. Y aquí entonces, vean lo que dice. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. ¿Qué significa? Que cuando tú dejas de orar, ¿quién se convierte más fuerte? La carne. Cuando tú estás orando porque realmente Dios te mantenga en su temor, te mantenga en su hueco de su mano, te mantenga realmente en una vida santa, apartada para Él, tú te sientes firme y comienzas a ganar, a ser victorioso. Amén. Amén. Pero aquí dice que cuando Él bajaba las manos, empezaba el pueblo de Israel a perder la batalla. Sigo leyendo. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno del otro, el uno de un lado y el otro del otro, de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Qué quiere decir? Muchas veces tú estás agotado. Muchas veces te has agotado tanto que ya no te salen palabras para orar. Y a veces te vence el sueño. Pero cuando tú pones a gente a orar por ti, hay gente que se mantiene orando por ti todos los días. ¿O por qué crees que tu vida te está yendo bien? ¿No será que habrá mucha gente que está orando por ti? Y que tú ni siquiera te das cuenta. Y no tienes que darte cuenta. Pero lo que sí tienes que creer es que mucha gente hoy Dios pone a orar por ti. Porque Cristo te ama. Hay mucha gente que está en oración continua, No solamente a las 6 de la mañana, es lo que tú ves. No solamente los 10 días de oración, es lo que tú ves. Bueno, los que vienen. No solamente las veladas de oración, que son 2 al año, es lo que tú ves. Hay mucha gente que estamos orando día con día, porque ese es nuestro trabajo. Entonces yo te pediría que si vas a orar por tu iglesia, esfuérzate por saber quién es tu iglesia. Conoce a tu iglesia. No digas 1, 2, 3 por todos mis amiguitos, no. O sea, realmente nómbralos.
Nombra a sus hijos. Nombra sus problemas, si es que ya te acercaste a Él y dices, ¿en qué puedo orar por ti? Si es que no tengo trabajo, o sabes qué, la estoy pasando mal, tengo a mi mamá en el hospital, o sabes qué, mi hijo pues no quiere venir. O sea, hay muchas cosas por las cuales tú pides pedir oración. Y voy a decirte, la oración es eficaz, la oración es un arma poderosa que te lleva a la victoria. Sigo leyendo. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que reharé del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Entonces la oración es necesaria en todo momento y más cuando te ataca el enemigo. Se hace más poderosa cuando vas al monte de Dios. ¿Esto qué significa? Cuando te postras, cuando te hincas, tu oración se hace mucho más sublime, más profunda. La oración necesita de otros, no solamente tú. Haz que haya gente cerca de ti que esté orando por lo que tú necesitas. La oración trae victoria. Y quiero decirles una cosa, hay una gran necesidad de oración en esta iglesia. Y le doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en esta iglesia a través de la oración. ¿Lo quieres ver? Cuando salgas, voltea a ver lo que está haciendo el Señor a través de las oraciones. Tú llegaste aquí tal vez porque estábamos orando por ti, para que no faltaras este día. Porque no hubiera estorbos en tu caminar, en tu andar y llegar aquí. Tal vez estás a punto para tener una entrevista en tu trabajo. Y a lo mejor esa puerta se abre de trabajo porque hubo gente que estuvo orando justamente por esa necesidad. Habrá gente que está por aplicar exámenes en su vida. Hay gente que está orando por eso. No te preocupes. Solamente prepárate para ese examen y confía en el Señor. Amén. Amén. Es importante eso, amados. Deja que Dios sea exaltado a través de esa fe que tú le tienes a Él. Tan solo créele. Tan solo espera. Él hará. Amén. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Padre mío, Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque tú me recuerdas día con día que debo de tenerte presente en mi vida, mi Dios. No solamente cuando sienta que las cosas están pasando mal momento en mi vida. No solamente cuando hay escasez, no solamente cuando hay enfermedad. Yo quiero depender de ti en todo momento, Señor. Haz que esta iglesia sea una iglesia despierta, una iglesia inteligente, sabia, temerosa, obediente, fiel a ti, Señor. Queremos realmente cumplir el propósito por el cual tú has levantado esta obra. Gracias por los corazones que tú enviaste esta mañana. Gracias por las familias, por los matrimonios, por los jóvenes. Gracias por los niños que sean instruidos en tu palabra, Señor. Haz que esta fe siga creciendo en mi vida, que siga siendo firme, plena en mi vida, Señor. Me quiero sentir lleno de ti, Señor, todos los días de mi vida. Y gracias por esta mañana, gracias por este día tan precioso que hiciste para mí, Señor. Bendice, Señor, cada vida, bendice cada matrimonio, bendice cada corazón. Haz tú, Señor, que lo que para muchos es imposible, para ti todo es posible. Tal vez estén pasando momentos de enfermedad, tal vez estén pasando momentos de conflicto, tal vez estén teniendo miedos, momentos de incredulidad. Señor, ayúdalos, fortalécelos, apaciéntalos, Señor. Hazlos sentir que realmente, Señor, hay ese poder derramados en sus vidas. Toca, Señor, esos corazones, tócalos, Señor, y ponles paz en su corazón. Gracias, mi Dios, por esta mañana, por darnos la oportunidad de escucharte. Solo a ti, Señor. Era para mí, Señor, este mensaje. Gracias porque has hablado a mi corazón y sé que estás sanando mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi economía, mi salud. En ti confío.
En ti espero. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bien, vamos a despedirnos con adoración, con alabanza.